Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a este directo. Soy Jacobo Fariña, responsable de comunicación de Oposita Test, y hoy os vamos a enseñar cómo debe ser vuestra preparación a un año vista del examen de agentes de Hacienda. No os lo perdáis porque os va a ser útil tanto a los que estáis empezando, como a los que estáis interesados en esta oposición para profundizar en ella, como a los que sois más veteranos. La idea de este directo surge porque muchas veces vemos que muchos opositores tienen ganas, estudian horas, pero lo que les pasa es que ven que a un año vista no son capaces de organizarse, no saben cuánto tiempo tienen que dedicar a cada bloque, no saben cuánto tiempo tienen que dedicar a la teoría, a la parte del supuesto, dónde meter los repasos, cuándo empezar a hacer simulacros, cómo hacer todo esto para llegar en un año vista con garantías de por lo menos pelear el aprobado del examen. Hoy vamos a ver cómo nos organizamos nuestra planificación anual en el curso de Oposita Test, pero lo vais a poder aplicar tanto si estáis en el curso como no, ¿vale? Vamos a ir viendo cómo está organizado, cómo se divide el estudio cada mes y qué lógica hay detrás de esta organización, cómo distribuimos los bloques, cuándo empezamos a trabajar la parte práctica, cuándo metemos repasos, cuándo metemos simulacros. Entonces, no os lo perdáis. Este directo os va a servir a todo tipo de opositores de agentes de Hacienda. Y para ello, pues vamos a contar con mi compañera Marta Leira del equipo de contenido. Buenos días, Marta. Hola, buenos días, Jacobo, y buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Marta, antes de irnos a la planificación, que es lo que están esperando nuestros opositores, os quiero dejar una pregunta, chicos y chicas, que estáis por ahí, para ver que veis el chat de YouTube. ¿Por qué? Porque queremos que participéis, ¿vale? Entonces, lo que quiero es saber si ya estáis estudiando para la próxima convocatoria, ¿vale? Entonces, respondednos a esta pregunta por el chat y así vemos cómo estáis de activos. Antes de meternos en esta planificación que nos va a contar también Marta, pues recordaros que estamos a unos días del Día del Opositor, último viernes de mayo. Y para celebrarlo este año estamos haciendo el sueldote de Opositates. Ya lo estaréis viendo en pantalla, un vídeo explicativo en el que os explicamos que el sueldote consiste en, vais a llevaros, vamos a elegir a un opositor y se va a llevar 12.000 euros, 1.000 euros cada mes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, sabemos que la preocupación económica es una de vuestros mayores problemas como opositores, que muchas veces opositar y trabajar a la vez pues es muy complejo. Entonces, ya no solo son los 12.000 euros, sino que también va a poder prepararse con Opositates durante ese año. Entonces, lo que queremos es que esa persona ganadora, pues ayudarle, que oposite con tranquilidad y centrándose únicamente en el estudio, que es lo más efectivo. ¿Cómo podéis participar? Ya lo estáis viendo en pantalla, simplemente vais a tener que iros a opositates.com, día del opositor, y ahí inscribíos en el sorteo. Después, muy importante, no solo llega con inscribirse, vais a tener que reclamar vuestras participaciones. Y después, por hacer diferentes acciones, como puede ser test, compartir el sorteo con otros amigos opositores, descargaros un esquema, vais a tener más participaciones que reclamar. Y cada día, recordad, una vez os hayáis inscrito, volver a la página del Día del Opositor, hacer un test, tanto de test normal como test de entrenador personal, y así vais a poder cada día ganar más participaciones. También las ganaréis cada día por compartir el sorteo, ¿vale? Entonces, lo que os digo, multiplicad vuestras participaciones y no os preocupéis, que si nos toca, también tenemos 1.000 becas que vamos a repartir entre todos, toda la comunidad de Opositates, todos los que recibís nuestros correos, y también vais a poder ganar, si os apuntáis al sueldote y hacéis estas acciones, más participaciones para estas 1.000 becas. Pero Jacobo, muy bien, pero es que no me va a tocar ni el sueldote ni las becas, no os preocupéis. Tenemos para el Día del Opositor sorpresas para todos. Y hasta ahí puedo leer. Bien, lo que os decía hasta ahora, nos lo va a presentar Marta, pero es muy importante que nos escribáis por el chat, ¿vale? Entonces, cualquier duda, cualquier necesidad, cualquier pregunta de lo que nos está enseñando Marta, por favor, dejádnoslo por el chat. Ya veo que José Manuel, Miguel, estáis comentando. Después, una última sorpresa es que por estar en el directo, pues queremos recompensaros si todavía no os habéis suscrito al curso de Opositates de Agentes de Hacienda, pues
tenéis un 20% de descuento con el cupón que ya veis en pantalla, DHPE20. Recordaros que este curso os va a servir para la siguiente convocatoria, ¿vale? Entonces, es una muy buena oportunidad. Entonces, Marta, no me lío más. Vamos con lo que nos importa a todos y todas. Vamos con esa planificación. Vale, vamos allá, Jacobo. Bueno, lleváis días como pidiéndonos un poco la planificación anual. Ya sabéis que dentro de la convocatoria en curso, que es la correspondiente a la oferta de empleo público 2025, pues ya se ha celebrado el segundo ejercicio. Estamos ahí un poco pendientes de notas, pero bueno, los ejercicios ya se han celebrado, por lo tanto, nosotros lo que queremos es cuanto antes, porque ya sabéis que cada día cuenta en la oposición, es presentaros nuestra planificación de cara ya como a la siguiente convocatoria y por lo tanto vamos a empezar desde hoy. Es una planificación anual y, como ya sabéis, también ajustada a esa convocatoria. Por lo tanto, lo primero de todo, ¿vale? Os quiero, antes de empezar a explicar la propia planificación, deciros dónde me puedo encontrar esa planificación, ¿vale? Aunque es verdad que por el chat os pasarán directamente el enlace, ¿vale? Para acceder al curso, quiero entrar yo con vosotros en el propio curso para que veáis dónde está la planificación anual de este año. Vale, no sé si entiendo que todos aquellos que estéis aquí con nosotros y seáis alumnos ya conocéis nuestra página, conocéis nuestro curso al dedillo, pero todos aquellos que no forméis parte del mismo y tengáis cierto interés en saber nosotros o cómo es nuestra preparación, os voy a contextualizar un poco cómo es lo que nosotros hacemos, ¿vale? Más allá de los recursos concretos que os iré explicando a lo largo también de este directo, os diré en primer lugar cómo es la estructura del curso, ¿vale? Tenemos pues el calendario del curso que os explicaré a continuación porque tiene mucho que ver con la planificación, pero os quiero empezar explicando cómo nos organizamos. Entonces, el curso está organizado a través de bloques, que serían estos cuadrados, ¿vale? Y dentro de cada bloque hay contenidos. Lo primero que os encontráis son dos bloques yo les llamo de presentación del curso y de cómo utilizar el propio curso, ¿vale? Tenemos planificación de estudio y prueba gratis, que bueno, entiendo que ya entendéis que ahí es donde vamos a encontrar nuestra planificación, y los primeros pasos, que es donde está, sácale el máximo partido al curso. A continuación vamos a tener 3 bloques teóricos, ¿vale? Son los 3 bloques del programa de la oposición: organización del Estado, derecho administrativo y derecho tributario. ¿Qué os encontraréis aquí? Pues en cada uno de estos bloques tendréis un primer contenido que serán las masterclass y después los propios temas, ¿vale? Organización del Estado tenemos 7 temas, pues hay un contenido para cada uno de los temas. Dentro del contenido nos vamos a encontrar con el tema y los otros recursos organizados en función de las epígrafes del tema. Test de repaso, esquemas, más test de repaso, y después tendremos micropíldoras, vídeos formativos, ya esquemas más vinculados con todo el temario y un test de 50 preguntas del tema completo, ¿vale? Entonces tenemos estos 3 bloques, como os digo, aquí os encontraréis con las masterclass correspondientes a cada uno de los temas y con los propios temas teóricos. Y después tenemos 2 bloques adicionales, este sería el último que os lo explico al final, ¿vale? Estos 2 serían los correspondientes a la preparación del segundo ejercicio, es decir, supuestos, ¿vale? Supuestos por temas, un bloque, supuestos de desarrollo oficiales, es decir, los exámenes, y los mixtos, que son de estructura similar al examen pero elaborado por nosotros. Aquí hay los propios supuestos con su solución y las masterclass correspondientes en el caso de los supuestos por tema. Y aquí también tenemos pues algunos exámenes oficiales que hicimos una masterclass, los de desarrollo, ¿vale? Masterclass y supuestos. Y aquí en Repasa todo el temario, el contenido que existe a día de hoy es los exámenes oficiales tipo test. Vale, aquí os encontraréis con el acceso al examen oficial, al primer examen oficial de convocatorias anteriores. Dicho esto, quedaros un poco con funcionamos por bloque, dentro de cada bloque contenido. Ya nos vamos a la planificación. ¿Dónde está la planificación? Primer bloque, planificación de estudio y prueba gratis, ¿vale? Tendremos aquí un tercer contenido que es la planificación anual. ¿Qué nos encontramos también? Un tema
que todos aquellos que no forméis parte del curso podéis acceder para ver cómo son nuestros temarios. Prueba gratis, casos prácticos, es decir, aquí todos aquellos también que no sois alumnos, pero que estáis interesados en nuestro curso y antes de hacer una compra queréis probarnos, por así decirlo, pues podéis entrar en estos contenidos y ver un tema, ver casos prácticos, tanto temáticos como de desarrollo como oficiales. Está aquí el examen oficial de esta convocatoria, es decir, el que se hizo en mayo, está corregido. Tenéis acceso gratuito a todos estos contenidos, ¿vale? Para que nos probéis y en el caso de que os guste nuestra preparación, bueno, pues ahí ya os dirijáis a lo que es la compra. Y después tenemos aquí esta planificación anual también como contenido gratuito, es decir, cualquiera que no sea alumno puede ver cómo nos planificamos y cómo nos organizamos. Ahí os lo vamos a pasar el enlace por el chat para que podáis ver lo que os está enseñando Marta. Justo. Vale, ¿qué tenemos dentro de la planificación? Esto todo es un contenido, es decir, esto es cómo es nuestra planificación, cómo son las instrucciones para sacarle el máximo partido a esta planificación. Esto es todo lo que va a formar parte de nuestro directo a día de hoy, ¿vale? Lo que voy a explicar detalle a detalle. Y después tendremos el propio descargable que desde aquí os recomiendo que si podéis ahora mismo os lo descarguéis y así ya lo seguimos a la par vosotros y yo. Y después sería la masterclass. La masterclass es este directo, ¿vale? Una vez que terminemos el directo, pues esto va a quedar grabado ahí. Importante punto, va a quedar grabado el propio directo y va a quedar el descargable disponible en todo momento. ¿Por qué digo esto? Porque siempre parece que la planificación anual es un recurso al que vamos hoy, ¿vale? Hoy o las próximas semanas, pero esto es algo que tenéis o que forma parte del curso durante todo el año. Por lo tanto, podéis acceder al mismo en cuanto lo consideréis. Hoy es mayo, pero en julio no me acuerdo bien qué temas eran o quiero saber de aquí a septiembre cuántos temas. Bueno, pues entramos en lo que es el descargable y vemos lo que nos tocará en el mes de septiembre. Si pinchamos en este descargable, nos va a llegar aquí. Esto es nuestra planificación, ¿vale? Esto es lo que os digo que os recomiendo descargar a la par que conmigo, ¿vale? Para que podamos entre todos verlo juntos. Nos vamos a encontrar con una primera parte que es lo mismo que teníamos en esa parte de contenido, en ese bloque. Aquí está como un poco las instrucciones que, repito, os voy a explicar detalladamente y aquí ya tenemos lo que es el calendario. Con un mes 1, mes 2, mes 3, ¿vale? Hasta un mes 12, es decir, pero como veis, los últimos meses son repaso y práctica. ¿Qué significa esto? Planificación anual, porque es desde mayo hasta el próximo mayo, es decir, mayo del 2027, pero está ajustada a la convocatoria, porque como sabéis, los exámenes no se hacen a un año, es decir, el primer examen este año fue en marzo, juraría, y el segundo en abril. Por lo tanto, claro, nosotros tenemos que hacer una planificación en la que lleguéis a examen con todo estudiado. Por lo tanto, no nos podemos ir a mayo, que es cuando se realizaría el segundo ejercicio, sino que tenemos que dejar cierto margen, es decir, tenemos que tener todo estudiado con cierto margen antes del primer ejercicio. Un margen para hacer un intensivo, para hacer un repaso y para la práctica de los supuestos de cara ya al segundo. Entonces, ya tenemos aquí lo que es el calendario y vamos a volver a la presentación para ir detalle a detalle desgranando toda esta planificación, ¿vale? ¿Qué tenemos? Ya sabemos dónde está, ya la hemos descargado y lo primero, ¿en qué consiste? Os lo digo, es la forma que desde Opositates, que desde el equipo de contenido de agentes, recomendamos para que organicéis vuestro estudio mes a mes. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Desde hoy, es decir, desde mayo, bueno, está vinculado a las clases, por lo tanto, para ser más puntillosos, desde el lunes 25 de mayo, que ya os anticipo que se inicia o se reinicia nuevamente las clases, ¿vale? El lunes que viene empiezan nuevamente las clases del curso hasta la fecha de segundo examen, ¿vale? Que en agentes hay cierta estabilidad, tanto en lo que se refiere a la convocatoria como en lo que se refiere a las fechas. Es verdad que las fechas, aunque hay esa estabilidad, se pueden mover. De hecho, por ejemplo, este año, en 2026, se adelantaron los ejercicios un mes en relación al 2025. Si el año pasado
el primer ejercicio creo que fue en abril, este año fue en marzo, el segundo ejercicio fue en mayo y en este año fue en abril, ¿vale? Nosotros más o menos intentamos ajustarnos un poco de tal forma que en mayo, es decir, de aquí a un año, tengamos todo estudiado y repasado. Teniendo en cuenta que en el caso de que las fechas, por lo que sea, se modifiquen, iremos haciendo las modificaciones sobre la marcha, comunicándolo al usuario, ¿vale? Pero la idea o en sí es que todo se mantenga estable. Por lo tanto, primera clase, el lunes 25 de mayo. Por lo tanto, nuestro primer mes de la planificación va a ser mayo-junio. Marta, Dime. perdona. Me comentan mis compañeros que hubo alguna gente que se incorpora ahora de YouTube porque tuvimos ahí un problema técnico. Sí, ¿Podríamos hacerles rápidamente un pequeño resumen de la sí, parte sin de problema. planificación únicamente? Vale, Simplemente, para que básicamente nos hasta situemos ahora, todos ya. no entramos aún a desgranar lo que es la propia planificación, sino lo que indiqué hasta el momento es donde os vais a poder encontrar la propia planificación, ¿vale? Entonces, dentro del curso, ¿vale? Volvemos a empezar. Entráis en la página de Oposite Test, nos metemos en el curso de agentes y dentro del curso tenéis este primer bloque, ¿vale? Este primer bloque, repito, en nuestro curso todos los contenidos están organizados por bloques, dentro de cada bloque diferentes contenidos. Primer bloque, planificación de estudio y prueba gratis. Aquí os vais a encontrar con un contenido de planificación anual y es aquí que a través del enlace, que no sé si se podría volver a pasar por si hay algún usuario que no pudo acceder al mismo, pues a través de aquí tenemos contenido, instrucciones, que es lo que os voy a detallar, descargable, ¿vale? Y el directo que quedará aquí grabado. Repito, este descargable está disponible en cualquier momento, este directo quedará grabado para acceder al mismo en cualquier momento. Interesante hoy por lo que vamos a explicar, pero bueno, nunca deja de haber usuarios que se puedan incorporar a la preparación, no ahora, sino imaginaros en septiembre. Bueno, pues pueden acceder en ese momento a la planificación y ver cómo es nuestra organización. ¿Cómo es la planificación? El descargable que os invito a descargar junto conmigo, pues nuevamente las instrucciones que os explicaré y después mes a mes. Es decir, hay como los temas que hay que estudiar cada mes, ¿vale? Los temas que vamos a repasar en diferentes momentos puntuales de esta planificación y organizados por los diferentes bloques. Bloque 1, organización del Estado, el bloque 2, derecho administrativo y bloque 3, aquí hay un error, pone derecho administrativo general, ¿vale? Lo intentaremos corregir y se os comunicará, ¿vale? No es derecho administrativo general, es organización de la hacienda pública y derecho tributario, ¿vale? Repito, es una planificación anual basada en la convocatoria, por lo tanto, la idea es que lleguemos aquí, este mes 12 es mayo, abril, marzo, febrero, por lo tanto, que tengamos febrero y abril, teniendo en cuenta las fechas en las que nos movemos normalmente para los ejercicios oficiales, con cierto margen para el repaso, con cierto margen para un intensivo y con cierto margen para la práctica de supuestos. Todo esto son ideas que se irán repitiendo a lo largo de lo que es el directo, por lo tanto, sí, hasta aquí todo bien, sigo con lo que es el guión. Venga, sí, parece que todos estamos situados. Vale, por lo tanto, con esa planificación encima de la mesa, ¿cuándo empezamos? Lunes 25 de mayo, primera clase, ¿vale? ¿Cuál es nuestro primer mes de la planificación? Mayo-junio. Vale, hemos incluido mayo-junio porque al final empezamos la última semana de mayo, por lo tanto, nuestro primer mes no va a coger una única semana porque nos descuadraría mucho, entonces hicimos pues la última semana de mayo, lo incorporamos a junio. Entonces, nuestro primer mes de la planificación es mayo-junio. Esta planificación está muy relacionada con el calendario del curso. Como ya habéis visto, hay una primera parte en lo que es el curso, que sería el calendario. Eso es un calendario mensual. Mes a mes os iremos informando y nos iremos dejando en el calendario cuáles son las masterclass correspondientes a ese mes. Y la idea es que los temas que se estudian el mes que corresponde, es decir, en junio, sean los meses correspondientes a las masterclass que se van a impartir. Es decir, mayo-junio se van a impartir las masterclass correspondientes a los temas 3 a 6 de derecho tributario y, por lo tanto,
la recomendación es que tengáis estudiados esos temas de cara a ir a la masterclass con cierto conocimiento de la materia y más allá de cierto conocimiento para poder plantear todas aquellas dudas que os surjan en el momento del estudio, ¿vale? El objetivo, lo que ya os digo, completar antes del examen el estudio de todo el temario de la oposición, ¿vale? Esto es un extracto de la planificación, lo que os digo, mes 1, mayo, junio, vamos a dar las masterclass, vamos a empezar el día 25 con la primera parte del tema 3 y el día 29, viernes, con la segunda parte. Por lo tanto, la idea es que tengáis estudiado el tema 3. Cuando lleguemos a junio vamos a ver las clases del tema 4, tema 5 y tema 6. Entonces, la idea es que estos temas estén estudiados. ¿Por qué el tema 3? Me diréis. ¿Vale? Esto ya se explicó con la planificación. Aquellos que ya sean alumnos nuestros desde el año pasado o anteriores lo entenderán, pero empezamos primero por el bloque de derecho tributario porque es el bloque de mayor peso dentro de lo que es la oposición de agentes. Ya sabéis que para el primer ejercicio este bloque de derecho tributario representa pues el 70% de las preguntas de examen y que el segundo ejercicio, el de supuestos, únicamente versa sobre derecho tributario. Por lo tanto, entendemos que lo que supone o lo que debemos de conocer desde el momento 1 es el derecho tributario, que a mayores es aquello que vamos a aplicar en el momento que entremos, pues en su caso en la EAT como agentes, ¿vale? De ahí, ¿por qué empezamos por el bloque 3? A mayores, ¿por qué por el tema 3? Pues el tema 1 y el tema 2 son dos temas muy teóricos, ¿vale? El tema 1 es sistema fiscal español, la hacienda estatal, autonómica, local, tipos de tributos, y el tema 2 es la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sería estructura, el organigrama, las funciones, ¿vale? Son dos temas muy teóricos que llevan un esfuerzo teórico importante, pero no tienen esta parte de necesito desengranar bien cada uno de los conceptos, ver cómo es la aplicación práctica, ¿vale? Eso por una parte, y por otra parte entendemos que al ser dos temas tan teóricos, quizá acercarlos más a la fecha de examen nos hace pues acordarnos más de todo que si los estudiamos ahora y el examen es dentro de 10 meses, ¿vale? Entonces empezamos por el tema 3, empezamos por el bloque 3 por el tener el mayor peso de la oposición, empezamos por el tema 3 porque el 1 y el 2 son dos temas muy teóricos, de contenido teórico y por lo tanto que llevan aparejado un trabajo más de estudio que de práctica o de una masterclass que es necesario ver supuestos, ¿vale? Esa es un poco la explicación. Ahora también os explicaré cuándo empezamos con los otros dos bloques y por qué, y opciones que hay para aquellos opositores que quizás sean más veteranos o en relación a la planificación que nosotros recomendamos y, por ejemplo, en ese caso, en el mes 2 que vemos ahí, 15-22 de julio, pues también os explicaré qué es ese aviso, ¿vale? En rojo. ¿Cómo sacar el máximo partido a esta planificación? Opción, seguirnos a rajatabla, al dedillo. Es decir, vamos a seguir la planificación anual considerando que el mes 1 es mayo-junio y a partir de ahí yo voy a seguir tal cual lo que me indica mes a mes el estudio, ¿vale? De aquí al primer ejercicio y al segundo ejercicio. ¿Qué nos va a suponer esta planificación? Que lleguemos a diciembre con, que se habría completado el estudio del bloque de derecho tributario, que lleguemos a enero con la totalidad de los temas que integran los 3 bloques del programa estudiados, que en febrero y marzo, abril, mayo, básicamente nos dediquemos a un repaso intensivo. Febrero-marzo sería quizá más vinculado al primer ejercicio, sin olvidar nunca la práctica, y abril-mayo ya quizá como muy enfocado solo a la práctica del segundo ejercicio. Esto es lo que os decía, la idea de esta planificación es llegar al examen con todo estudiado, pero estudiado además con cierta garantía de que me voy a poder enfrentar a los ejercicios oficiales. Ahora bien, ¿es la mejor opción? ¿Es la única opción? ¿Es la opción que igual es más cómodo para todos los opositores? Pues no necesariamente. Hay la opción de incorporación al estudio más tarde, pues me imagino una persona que, bueno, decide empezar en septiembre, ¿vale? Y por lo tanto no nos conoce o no conoce nuestra planificación de día de hoy. Bueno, opciones que tiene un opositor en este sentido, pues comenzar por los temas de ese mes,
es decir, de septiembre, e incorporarse al ritmo de las clases y, por ejemplo, planteo la opción de, pues, imagínate, si para septiembre hay 4 temas, pues ir incorporando uno más de estudio, ¿vale? De los anteriores que no ha mirado. O empezar el estudio 1, viendo las clases grabadas e ir, quizá igual no llega a la convocatoria con todos los temas, pero bueno, es otra opción. Importante, todas las masterclass que se den quedan grabadas en la plataforma. Os lo repetiré, ¿vale? Pero no porque yo no pueda ir el lunes 25 a las 5 a la clase de la primera parte del tema 3, me voy a perder esa masterclass. No. Las masterclass quedan grabadas dentro del curso, por lo tanto se puede acceder a ellas en cualquier momento. Esto es lo que también ofrece una preparación al estilo de Oposita Test, que tiene una mayor flexibilidad, ¿vale? Queda grabada, por lo tanto en cualquier momento yo puedo acceder a la misma. No puedo hacer o no puedo plantear dudas en el directo, pero ahora os indico que hay un recurso, que es el del tutor, que nos servirá para todos aquellos casos en los que, o para este supuesto concreto de no puedo ir al directo de la clase, pero la veo con posterioridad y se me generan dudas, esas dudas van a ser contestadas. Y ahora ya nos vamos a las instrucciones, ¿vale? Aquí volví a dividir entre los bloques primero y segundo, organización del Estado, funcionamiento de la AGE y derecho administrativo, y el bloque tercero de organización de la hacienda pública y derecho tributario, porque cada uno tiene sus particularidades y porque además el peso en relación al conjunto de la oposición, repito, no es el mismo. Aquí nos volvemos a plantear dos opciones. Bueno, lo primero que tengáis en cuenta, los bloques primeros son 12 temas, son organización del Estado y derecho administrativo general, son temas teóricos, me refiero. Al final es teoría. Pues primer tema, Constitución. Bueno, pues no deja de ser un tema teórico que tenemos que estudiar. Es verdad que hay que asimilar conceptos, pero bueno, no lleva aparejada una práctica tipo supuesto, ¿vale? Son temas de estudiar. Por lo tanto, a día de hoy, ¿qué tenemos en el curso? Están todas las clases de estos 12 temas que ya forman parte del contenido del curso. Es decir, ya las tenéis disponibles para que hoy, si queréis, por lo que sea, estudiaros la Constitución, hoy podáis ver la masterclass de la Constitución. Si mañana queremos ver el TREBEP, ¿vale? Pues cojo y me veo las clases correspondientes al TREBEP. Ya están disponibles desde ahora, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay nuevamente dos opciones. Una, seguir nuestra planificación y empezar en julio, que sería nuestro mes 2, con los temas que nosotros planteamos. Para julio nosotros hemos planteado empezar con el tema 1 y 2 de administrativo. ¿Por qué lo hacemos así? La idea es hacer un reparto mensual de estos 12 temas, ¿vale? De tal forma que el opositor, por ejemplo, me considero un opositor más inicial, ¿vale? Va a tener un poco más de margen si empieza antes con el estudio de estos temas para asimilar conceptos, plantear dudas y tener un repaso final 2 meses antes del primer ejercicio con ya cierto conocimiento de la materia, ¿vale? Pero sí que es verdad que para, imagínate, un opositor que inicia el estudio más tarde o bien un opositor veterano que ya tiene conocimiento de la materia, ¿vale? Muchas veces la opción que deciden o que escogen es dejar estos temas para un momento más cercano al primer examen. Por ejemplo, empezar como octubre, noviembre con el estudio. Te aproximas más al examen, por lo tanto, quizá no es tanto un estudio de nueva, sino que es un repaso y estamos más cerca para, bueno, pues hago el último repaso antes del examen, son el 30% del examen estas preguntas y, bueno, llego de sobra. Eso, me invento un opositor o considero un opositor más veterano. ¿Qué nos permite tener las clases grabadas? Pues poder jugar un poco con esto. Nuestra recomendación para el que empiece quizá es hacer un reparto con más tiempo del estudio de los temas. Pero dejamos abierta esa posibilidad de que los temas de estos 2 primeros bloques se puedan mover más a elección del opositor, ¿vale? En todo caso, ¿qué hacer? Descargaros el temario siempre con antelación suficiente, ¿vale? De acuerdo con la planificación que tenemos o bien la planificación personal que cada uno decida y visualiza las clases que ya están disponibles en el curso. Esto es lo que os decía. Para estos bloques os indico, ¿vale?
dentro del curso de agentes, Marta, las mientras lo buscas, una duda que nos dejan por aquí. Sam ya lleva un año con nosotros y nos pregunta si esas, y ya tiene clases grabadas, si estas nuevas clases se van a superponer, es decir, van a modificar las que ya hay o nos van a aparecer las dos clases. Vale, nosotros normalmente en estos dos primeros bloques que os decía, ¿vale? Las clases ya van a ser las que estén. Es decir, las clases que tenemos a día de hoy son las clases que van a formar parte del curso. Se modificarán, por ejemplo, si hay algún tipo de reforma importante. Imaginaros que de repente el TREVEP sufre una modificación importante y por lo tanto se regrabarán y sustituirán a las anteriores, como tiene sentido en este caso, ¿vale? Una reforma nos va a llevar a sustituirla porque el contenido anterior no nos sirve. Supongo que se refiere a las masterclass del bloque de Derecho Tributario. Esto ya nos pasó un poco con la planificación anterior, es decir, si tú hoy entras en estas masterclass, ¿vale? Si entramos, veis que ya hay. Es decir, el tema 1 y 2 se dio, el tema 3, ¿vale? Nosotros vamos a empezar el 25 del 5, pero aquí ya tenemos una clase del tema 3 del 29 de mayo del 2026. No, perdón, estas son las que se van a dar este año. Pero claro, imaginaros, aquí hay una ya del 20 de junio del 2025. En el momento que este contenido se dé, no tiene sentido que esta siga aquí. ¿Por qué? Porque básicamente si no hay ninguna modificación a nivel temario, a nivel materia relevante, va a ser el mismo contenido. Lo único que nos podemos encontrar es que en lugar de un docente lo de otro, o ni eso, porque en algunos de los casos puede ser que nuestro equipo docente se mantiene, por lo tanto, que pues nuestro profesor Gonzalo nos da el año pasado o en las clases anteriores dio sociedades y ahora lo vuelve a dar. No tiene sentido tener todas las clases. Lo habitual que hacemos nosotros es, en el momento que se impartan estas, nosotros eliminamos este contenido. Ahora bien, vosotros seguís teniendo esto aquí. Es decir, si alguien va más adelantado, por eso siempre digo, pues bueno, habrá quien quiera empezar por el tema 3, pero alguien que no siga nuestra planificación. ¿Eso significa que no le sirve nuestro curso? No, porque contenido hay de sobra. Es decir, si alguien quiere empezar, pues por el 4, me invento, un opositor muy veterano que tenga la Ley General Tributaria muy sabida, no necesita ver clases a día de hoy, pero pues necesita el IRPF o necesita revisión, ¿vale? Imaginaros, me sé muy bien la Ley General Tributaria, pero siempre caigo en revisión. Vale, pues me voy al tema 14 y yo lo puedo ver a día de hoy. Ahora bien, en el momento que la clase del tema 14 correspondiente a esta nueva planificación se dé, esta se sustituye por la otra. No sé si se quedó claro. Sí, Aisan que nos comente si quiere matizar algo de lo que has comentado, Marta. La idea es mantener todas las masterclass hasta que se dé la nueva. En el momento que se da la nueva, se elimina la anterior. ¿Porque sea peor? No, porque el contenido es prácticamente igual e incluso nuestra idea siempre es mejorar. Es decir, nuestra idea de cara a esta convocatoria es que la masterclass de haber identificado, que no suele, pero imaginaros que identificamos algún tipo de error o consideramos que una materia que no se metió sí que es relevante meterla ahora. Bueno, pues estas masterclass van a ser en todo caso mejoradas, pero la materia en sí es la misma. Es un poco ahí, ¿vale? Si no quedó claro, lo vuelvo a repetir, pero bueno, voy con los dos primeros bloques con los que de los que estaba hablando, ¿vale? Lo que decía era que de estos dos primeros bloques puramente teóricos, las masterclass ya estarían. Es decir, entramos en el bloque, nos vamos al primer contenido y como veis aquí ya están todas estas masterclass, ¿vale? Por lo tanto, yo voy a poner administrativo en julio, ¿vale? Yo en julio voy a empezar con el 1 y 2 de administrativo porque voy a seguir la planificación que me están explicando desde Opositaces. Bueno, pues yo me lo estudio, voy aquí y me miro la masterclass. ¿Tengo dudas?
Vale, pues aquí ahora os explico, ¿vale? Pero la idea es que todas las masterclass, por ejemplo, las 5 de administrativo ya están aquí. Empezamos, estudiamos el tema, nos vemos la masterclass. ¿Vale? Entonces, es lo que os decía, descargamos el temario, visualizamos las clases. Tengo dudas, ¿vale? Yo me estudio mi tema, yo veo la masterclass, pero no me queda claro por qué la reforma de la Constitución agravada es así, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es dos opciones, ¿vale? Tutor. Ahora os explico. El tutor, quiero dejar claro que el tutor siempre está disponible. ¿Qué vemos siempre o cada año que se repite? Que hay mucho tutor, igual que hay muchos reportes, que también es natural, pero que hay mucho tutor cuando nos acercamos a examen. Que es verdad que parece que en ese momento tenemos más dudas, pero mi recomendación, yo lo que digo, utilizar los recursos desde el momento 1. Al final, si yo hoy me estudio el tema 1 y tengo dudas, plantearlas ya, porque son dudas que yo ya voy a resolver. Y por lo tanto, cuando llega el momento del repaso, cuando llega el momento de acercarme al examen, son dudas que ya no tengo, porque en su momento ya cuando me estudié el tema 1, ya las planteé y ya me las resolvieron, ¿vale? Entonces, recurso de tutor, que ahora os explico. Y muy similar al recurso de tutor, pero como novedad este año, vamos a incluir dentro de la preparación, dentro de la preparación de estos dos primeros bloques, lo que es un formulario de dudas, ¿vale? Este formulario de dudas se va a mandar a los usuarios, a los alumnos del curso, ¿vale? Es un formulario como individualizado en el que se os mandará a los alumnos para que nos hagáis llegar vuestras dudas. Va a estar vinculado con, pues en julio empezamos con el estudio del tema 1 y tema 2 de administrativo y por lo tanto os vamos a mandar un formulario para que nos planteéis todas las dudas que tenéis en relación a esos dos primeros temas. Va a estar cerrado en tiempo. Es decir, pues imaginaros, las 2 últimas semanas de julio, esto lo decidir, es decir, va a tener un tiempo, imaginaros 2 semanas, 1 semana, y en ese plazo nos mandáis vuestras dudas. ¿Qué puede pasar? Como es algo o es un recurso novedoso, nos planteamos varias opciones, que no nos hagáis llegar dudas porque escojáis el tutor, por lo tanto, aquí nos pararíamos, ¿vale? Que haya poquitas dudas, es decir, que lo tengáis muy claro y solamente haya 2 usuarios o 2 alumnos que nos manden dudas, en cuyo caso se contestará de forma individualizada, se responderá y se resolverá esa duda al alumno, o por escrito, o en su caso imaginaros que todo el mundo tiene una misma duda. Bueno, pues nos planteamos, por ejemplo, un tipo de vídeo explicando concretamente la duda que nos están planteando y que estamos viendo que el usuario tiene en un aspecto concreto, ¿vale? Haremos como una especie de vídeo formativo, pero mucho más personalizado en las dudas que tenga el alumno. De tal forma que identificaremos cuáles son aquellas temáticas o aquellos conceptos o aquellas materias en las que dudéis más, ¿vale? Y ahí vamos a ir más al foco de vuestras preguntas, de vuestras dudas, y por lo tanto será una preparación mucho más individualizada. Pero repito, siempre está para quien, por lo que sea, no quiera hacerlo llegar a través del formulario, el tutor. Explico tutor, ¿vale? Para todos aquellos que no nos conozcáis. Si entramos en el curso, en esta parte de arriba está hablar con mi tutor, ¿vale? Para que identifiquéis que hay un recurso de tutor, pero es verdad que cuando pinchamos aquí nos sale este mensaje, que para que el tutor tenga la mayor información posible, realicéis la consulta desde el contenido que tengáis dudas. ¿Por qué pasa esto? Porque si lo hacéis genérico, muchas veces no estamos identificando el tema, el supuesto, la página del tema, bueno, lo que sea, entonces nos es muy difícil saber qué duda nos estáis planteando. Entonces, lo que haríamos, por ejemplo, entramos aquí y nos vamos al tema 1, ¿vale? Aquí ya veis, tema 1, Constitución Española, aquí sí que le doy a hablar con mi tutor, ¿vale? Y entonces aquí tenemos esto, asunto, imaginaros, página 3 del tema 1, y entonces ponemos aquí pues nuestro mensaje de no entiendo bien en cuanto a este derecho fundamental, no sé qué, no sé cuánto tal, le dais a enviar, nos llega al equipo de contenido de Oposita Test y nosotros os contestamos, ¿vale?
Repito otra vez, no dejéis solo el tutor para cuando nos acerquemos a examen, utilizarlo sin miedo, utilizarlo cualquier duda que tengáis, cualquier duda que os planteéis, que nosotros estamos encantadas de recibirlo y de contestarlo, ¿vale? ¿Y qué tenemos a mayores? Lo que ya os enseñé. Lo que utilices y aproveches más allá de todo esto del tutor o del formulario, los recursos adicionales. Los esquemas, las micropíldoras, todos los apartados de los temas suelen tener esquemas vinculados que os pueden servir mucho en vuestro estudio. Micropíldoras son como vídeos formativos que tratan temas concretos, son mucho más cortos que una masterclass y van mucho más al detalle. Y después, próximamente, vamos a incorporar a estos primeros bloques teóricos las flashcards, ¿vale? Las flashcards son tarjetas de memorización o de estudio rápido, por así decirlo, es decir, concepto-respuesta, ¿vale? ¿Quién puede ser? Bueno, me imagino, pues regencia de la corona, las personas que pueden ser, ¿vale? Es decir, es como algo muy inmediato. Bloque 3. ¿Vale? Ya hemos visto cómo vamos a planificar todo lo relativo a esos 2 primeros bloques, a esos 12 primeros temas. Nos vamos ya al derecho tributario, al bloque 3, al bloque de mayor peso dentro del conjunto de la oposición. Repito, el 70% aproximadamente de las preguntas test de examen oficial son de este bloque y todos los supuestos del segundo ejercicio son de derecho tributario, ¿vale? Vale, aquí la planificación va a incluir 2 clases semanales. ¿Por qué lo subrayo? Pues porque el año pasado o en la planificación anterior se había considerado una clase semanal, pero es verdad que se hacía bastante larga y se nos iban muchas horas y por lo tanto creemos que también por feedback de usuarios que 2 clases semanales pueden ser de menor duración, puede quedar todo más claro, no entra en juego ese cansancio de llevar muchas horas dentro de la masterclass, con lo cual lo hemos dividido. Por lo tanto, primera semana, lunes 25, viernes 29, las 2 clases correspondientes al tema 3. Instrucciones, descarga el tema 3 con la antelación suficiente, por ejemplo, hoy. Consulta el calendario, ya os estoy diciendo lo que os digo. La semana que viene vamos a dar el tema 3, descarga el tema 3, visualízalo, léelo. En la medida de lo posible empieza a estudiarlo, pero bueno, al menos léelo antes de la clase, mira los recursos de los que dispones dentro del curso y después asiste a la clase y pregunta todas las dudas que tengas. Volvemos otra vez al recurso de tutor. Si no la podemos ver en directo, la clase queda grabada. ¿Queda grabada? ¿No puedo plantear dudas? Sí, a través del tutor que os acabo de explicar, ¿vale? Y ahora también, como otra novedad o como algo a lo que le queremos poner mucho foco en esta convocatoria, la importancia de la práctica. ¿Por qué os decimos esto? Lo que sí se ha identificado es que el segundo ejercicio pesa mucho y que parece o que hay una cierta tendencia a que al segundo ejercicio no se llegue muy preparado. Entre el primer ejercicio y el segundo ejercicio hay un mes. En un mes no se prepara el segundo ejercicio, ¿vale? Y sí que identificamos pues algunos usuarios que bueno, habían pasado el primer ejercicio, pero como que no le habían dado esa importancia de estudio a la parte de la práctica y por lo tanto en un mes pretendían preparar el segundo y os digo que no es imposible porque no hay nada imposible, pero es muy complicado, son muchos supuestos, son muchos temas y son muchas cosas. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Que preparemos la parte práctica desde el principio, ¿vale? ¿Qué va a suponer esto? Es decir, el derecho tributario tiene una aplicación práctica muy importante, ¿vale? Ya solo las masterclass, por sentido común, tienen que incluir y resolver supuestos prácticos, porque nosotros podemos estudiarnos de memoria el artículo 27 relativo a los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo. Puedo saber que son del 5, del tal, del 15, cuando más de 12. Puedo saberme la teoría al dedillo, que como no lo sepa aplicar, bueno, igual me ponen un supuesto y no sé resolverlo. Con lo cual, primero, todas las masterclass incluirán y resolverán supuestos prácticos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nuestra idea un poco es cómo que el usuario practique y para que practique tenemos que ofrecerles recursos que le obliguen, entre comillas, a practicar. ¿Qué vamos a hacer? Una vez al mes
mes 1, perdón. Tenemos mayo-junio, que serían tema 3, tema 4, tema 5, tema 6. Cuando pase junio, nosotros os facilitaremos un boletín de supuestos. Aquí habrá, este boletín es con supuestos enfocados a la materia de esos temas, ¿vale? Son de extensión más o menos, probablemente entre corta y mediana, porque están como muy enfocadas a la aplicación práctica del tema. Os lo mandamos, los enunciados. Os ponemos, pues os hemos facilitado, os hemos remitido o ya están disponibles en el curso el boletín de supuestos correspondientes a estos temas. Tenéis hasta esta fecha para solucionarlos y nos lo enviáis. ¿Qué hacemos nosotros? Lo corregimos personalmente. Entonces, ¿qué nos permite esta corrección personal? Primero, si lo hacéis, vais a estar ya practicando desde el momento 1 los supuestos, pero a mayores en esa corrección identificamos fallos, pero también vamos a identificar partes, conceptos en los que vais a tener que poner más atención o que debéis de repasar con mayor intensidad. Vale, mensual. Después, lo que os había dicho, la planificación incluye unos avisos en rojo, ¿vale? Por el medio hay 3 que pone repaso y simulacro supuestos, ¿vale? Incluimos este año en la planificación 4 semanas de repaso y simulacro del supuesto práctico, ¿vale? Dividido por temas. Aquí lo que hacemos es 15-22 de julio, lo que vais a hacer es repasar los temas 3 a temas 8 y vais a hacer un simulacro de supuestos. ¿Qué significa un simulacro de supuestos? Vamos a plantear ya supuestos de estructura similar a la del examen. Los enunciados van a ser de mayor extensión y con una mayor complejidad. Y os vamos a proponer que lo resolváis sin temario, en la medida de lo posible, y en un tiempo determinado. Importante lo del tiempo también. Nos lo habéis dicho mucho. ¿Cómo hacemos el examen en tiempo? Bueno, pues quizá practicando. Es decir, igual que en su momento se practica para los test, para poder resolver todas las preguntas en el tiempo que nos dan, que también es práctica, lo que queremos es que practiquéis y simuléis el examen de supuestos al menos estas 4 veces, ¿vale? Más allá de los que se hagan cuando nos acerquemos a examen. Nuestra intención es que desde el principio estemos pensando también no solo en el primer ejercicio, sino en el segundo. Aquí no va a haber una corrección personal, ¿vale? De estos simulacros, lo que habrá es, os facilitaremos 2 soluciones. Una solución larga, ahí os explicará con literalidad de la norma, detallando cuál es la norma aplicable, tanto ley como reglamento, cómo se soluciona, y una solución ajustada a examen. Es decir, os vamos a indicar cómo se resolvería en el examen atendiendo al tiempo del que disponemos, ¿vale? Por lo tanto, importante, va a haber como más allá del estudio teórico que tenéis que llevar a cabo, vais a tener una parte de práctica de supuestos importante. Esta es nuestra recomendación para llegar de aquí al examen con garantías, ¿vale? Volvemos otra vez a la importancia de la práctica supuestos. ¿Por qué también me planteaba dejar un poco esto por aquí? Porque más allá de lo que son el propio curso en completo, pienso también en aquellos opositores que puedan tener guardado el primer ejercicio, por lo tanto no tengan esa necesidad de masterclass teóricas o de supuestos más básicos. Sí que es verdad que me parece que la opción de los supuestos, de los simulacros de supuestos es fundamental, pero a mayores hay que tener en cuenta que el contenido de supuestos que ya ofrece y que tiene disponible el curso es muy elevado. Es decir, para aquellos que igual no necesiten, nuestro curso no solamente es temas y no solamente es preparación teórica, es que hay una parte práctica, pues yo creo que bastante completa. Como vimos, dentro de esos bloques que forman parte del curso teníamos los que nos presentaban el curso, los 3 bloques del programa con temas, esquemas, micropíldoras, y teníamos 2 hacia el final vinculados al segundo ejercicio, donde nos vamos a encontrar masterclass y supuestos por temas, ¿vale? Masterclass y supuestos de desarrollo oficiales y supuestos de desarrollo mixtos. ¿Cuántos? 575. Con lo cual, creo que aquel que solo esté orientado al segundo ejercicio, por aquí tiene una vía de práctica bastante interesante, ¿vale? Tenemos 531 supuestos por temas, es decir, tema 3, tema 4, tema 5, hasta el tema 20, del tema 3 al tema 20
Repito, el tema 1 y el tema 2 no está incluido porque son temas teóricos, por lo tanto no llevan aparejada una parte práctica vía supuestos que sea relevante. Por lo tanto, del tema 3 al tema 20 tenemos 531 supuestos resueltos. De examen oficial tenemos 9 exámenes oficiales resueltos. Y de desarrollo tenemos 35. ¿Qué son supuestos de desarrollo? No son los exámenes oficiales planteados por el tribunal, pero son planteados desde el equipo de contenido de Oposita Tesis y se asemejan. Estructura, es decir, son varios supuestos con preguntas vinculadas, enunciados largos, varias temática mixta, ¿vale? Aquí repito, yo esto lo veo muy bien o muy buena opción para eso, para quien tenga guardado el segundo, para quien no necesite un enfoque teórico tan importante porque ya conoce el temario, porque ya lo repasó, porque simplemente a nivel tema lo tiene que repasar. Yo me centraría mucho en la práctica de los supuestos. Repito, importancia del recurso del tutor. No esperamos a que llegue el segundo ejercicio para plantear preguntas o para plantear dudas relativas a los supuestos. En estos supuestos se puede plantear cualquier duda, es decir, si yo hago un supuesto de una sanción del 191.1, pero de repente se me surge una del 191.5, bueno, pues plantearla por el tutor. Si es que todo el contenido que forma parte del programa de la oposición, si tenéis dudas nos las podéis plantear, ¿vale? Y después, también es importante que en estos supuestos de examen oficial lo que vamos a hacer es ir incorporando en el curso soluciones ajustadas a tiempo de examen. Hasta hoy nuestras soluciones eran amplias, era una solución muy didáctica porque es verdad que explicábamos muy bien toda la parte teórica, la literalidad de los artículos, tanto la ley como el reglamento, ¿vale? Pues ahora lo que queremos es que facilitaros, teniendo en cuenta cuál es la tendencia de este tribunal, que es plantear segundos ejercicios de agentes casi como si fuesen dictámenes. Por lo tanto, queremos que, en la medida de lo posible, ayudaros a que ajustéis las soluciones al tiempo del examen y que, por lo tanto, cuando lleguéis a esos 10 supuestos, no me digáis es que solo me dio tiempo a hacer 2. No. Vamos a intentar que nos dé tiempo a hacer la mayor parte posible del examen y para eso pues es practicar y entrenar. Aquí, Marta, tenemos una pregunta. ¿Tenemos alguna plantilla de cómo corrige el tribunal? ¿En qué se basa para la corrección de este supuesto? No puedo decir nada. Es decir, lo único que nosotros tenemos es el parrafito que ponen en la convocatoria, que normalmente siempre te dice que tiene que ser con indicación de la norma aplicable en su caso, utilización de las abreviaturas que se consideren, creo que es como que las usuales o algo así, pero no tenemos, y de hecho nunca sabemos cómo corrige el tribunal, es decir, a diferencia de lo que pasa en el ejercicio test, que sí tenemos una plantilla, en este supuesto vamos un poco a ciegas. Lo único que nosotros podemos plantear es eso, hacerlo de la forma más esquemática posible, pero que al mismo tiempo sea la más completa posible, es decir, que no se nos olvide indicar. Yo siempre digo, pues los artículos aplicables hay que indicarlos. Está claro. Lo que está claro es que no vamos a poder meter el literal de los artículos. Si vais, bueno, salvo el que vaya muy sobrado, que igual sí que puede, ¿eh? No quiero decir, es que nadie lo puede hacer, no. Igual hay gente que sí, pero sin plantilla, únicamente con las directrices que nos dan en la convocatoria, que no dejan de ser 2 párrafos, ¿sabes? Tampoco es una cosa de, es que se explayan en explicarme cómo tengo que contestarlo, no. Yo entiendo que si más o menos no tenemos calculadora, con lo cual esa es otra, pero si más o menos ellos ven que dominas la materia, que sabes por dónde vas y que los artículos los controlas, te ubicas dentro de la norma más o menos, creo que ahí está un poco el que el supuesto esté bien o no. ¿Cómo corrigen o qué puntuación dan? Lo desconocemos, yo creo que todos, porque es lo que te digo, aquí no hay una plantilla, no hay un ejemplo, no hay nada. Con lo cual, bueno. Sí, no pasa como en otras oposiciones que nos pasan ejemplos. Creo recordar que en gestión civil, pues oye, suben algunos ejemplos de buenos exámenes. En este caso no hay eso. No hay nada, no. Nada. Hay un segundo ejercicio, unos enunciados, y es lo que te digo, claro. Este segundo ejercicio fue cambiando con convocatorias. Antes había
creo que hace años había como una parte tipo test y otra que eran supuestos de desarrollo, ahora son todos de desarrollo, son largos. A ver, nosotros es verdad que tenemos como un directo de cómo enfrentarte al segundo examen, bueno, que habla un poco de cómo identificar o cómo rascar tiempo a nivel de identificar datos del enunciado, ir solo a aquello o poner el foco en solo aquello que se nos pregunta y no todo, y no liarnos un poco con la información. Pero bueno, entre eso y que vamos a aportar nuestras soluciones ajustadas a tiempo, pues esperemos prepararos de cara al segundo ejercicio según tendencia, porque igual ahora llegamos y el próximo segundo ejercicio pues es mucho más corto, pero vamos, no es lo que están planteando últimamente, ¿vale? Bueno, pues una vez hemos visto un poco la planificación, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los recursos que tenemos, ¿vale? Os repito, voy a entrar a otros recursos del curso, ¿vale? Pero, repito, descargaros esa planificación, tanto si formáis parte del curso como que no, porque ya visteis que está incluida dentro de unos de los bloques gratuitos, por lo tanto, aquellos que nos queráis conocer, podéis entrar también y descargar esta planificación por el propio enlace que os pasaron nuestros compañeros. Os invito a verla, a ver cómo hacemos esa distribución de los temas ahora por el chat, si cualquiera la está viendo y nos quiere plantear cualquier pregunta también que la haga. Pero bueno, es lo que os digo. Nuestra idea fundamental es repartir lo más posible los temas al tiempo que tenemos desde hoy hasta fecha de primer ejercicio y segundo ejercicio, que tengamos un margen para repasar, porque si no llegamos como muy ahogados al... Es decir, claro, tiene que haber un margen de repaso para poder llegar al examen con conocimiento de la materia. Y la importancia que vamos a dar este año a la parte práctica para eso, para que no de sorpresa pasemos el primer ejercicio y no tengamos ningún tipo no vayamos a nada al segundo, en plan, vale, pues pasé el primero, pero ahora es verdad que te lo guardan, ¿vale? Pero que no sea pues igual paso el primero de sorpresa porque no me lo esperaba, pero estoy preparada para ir al segundo, igual en un año yo me preparo a agentes con garantías y con un aprobado sobre la mesa. Entonces es un poco nuestro planteamiento, ¿vale? Vale, y ahora ya básicamente me voy a centrar en otros recursos que tenemos nosotros a día de hoy para todo el alumnado de agentes de Hacienda. Tenemos un canal de Telegram, ¿vale? Para los alumnos del curso, que bueno, os compartirán el enlace. Podéis participar realmente aquellos que no seáis alumnos del curso, por ejemplo, bueno, pues hay cosas que no, pero bueno, intentamos subir cosas que puedan ser interesantes para todos, por ejemplo, pues un recordatorio de las masterclass. Cada vez que hay una masterclass recordamos, pues el día de hoy, como veis, hay una publicación. El día de hoy a las 5 tenemos esta masterclass de no sé qué. Podéis acceder a la misma por este enlace. Las reformas las publicamos, ¿vale? Hacemos vídeos formativos, hacemos, bueno, otro tipo de publicaciones mucho más o no tan teóricas o no tan puramente la norma o las masterclass, sino de otra forma. Por ejemplo, pues a veces planteamos preguntas relacionadas con la actualidad. Estos días hablamos del tema de Shakira y la residencia fiscal, entonces, bueno, hicimos ahí como una pregunta para vincularlo un poco eso con las novedades. Si vemos alguna noticia que desde el punto de vista tributario de la agencia nos llama la atención, también lo compartimos. Bueno, es un canal un poco para acercarnos desde como nosotros, como preparadores o como bueno, como unos preparadores a nuestros alumnos, ¿vale? Y después, dentro del bloque este que os comenté de planificación, estudio y prueba gratis, más allá también de lo que es todo lo formativo, ¿vale? Hay otro tipo de vídeos que serían los más vinculados pues con otro tipo de información que sin estar basada tanto en la teoría o en el programa o en los temas de la oposición, sí que nos interesan a nivel oposición. Os lo repito, pues cómo enfrentarse al segundo ejercicio, por ejemplo, y también se hizo uno el mes pasado analizamos la última oferta de destinos y la movilidad, que es algo que a priori pues puede ser que para una persona que se esté pensando si prepararse o no a agentes, pues el tema de la movilidad es algo que siempre como que se tiene muy en cuenta
Entonces, bueno, pues lo que hicimos es un análisis de la última oferta de destinos. Vimos un poco cómo te podías ir, a dónde podías ir el primer año, una vez que ya estabas dentro, dónde podías moverte con un plazo más breve o igual sitios donde había que esperar un poquito más, pero bueno, siempre intentamos ofrecer toda la información, no solo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de preparación más pura y dura, sino también desde un punto de vista de la oposición como tal o de qué pasa una vez que apruebo, cómo tengo que hacer. Ahora, por ejemplo, cuando publiquen aprobados o publiquen destinos, probablemente se intente hacer algún tipo de formación para ver cómo puedo escoger destino, ¿vale? Porque es algo que de repente te llega y no sabes muy bien cómo tengo que escoger mis destinos. Entonces, pues bueno, ir por aquí, vais a través de esta página, necesitáis no sé qué. Lo mismo no pasa, por ejemplo, con la impugnación de preguntas. Tenemos análisis de exámenes de ejercicios anteriores. Todo eso creo que es importante, tanto si estás dentro de la oposición como pues si te lo estás pensando o como si acabas de aprobar y no sabes cómo escoger destinos. Y hasta aquí esta presentación. Hasta aquí la presentación de la planificación de este año, entre comillas, o de cara a la próxima convocatoria. Y no sé si se tiene alguna duda. Marta, no tenemos dudas, pero te voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? A la gente que ahora mismo nos está viendo y es su primer año, ¿qué le recomiendas? O sea, ¿qué consejos les darías? Mira, yo ahí sí que, salvo que sea una persona que bueno, que yo que sé, que tenga una forma de organizarse de estudio, que ya venga de, pues imagínate que viene de la carrera o de donde sea y ya tenga una forma de organizar muy clara, yo ahí sí que seguiría la planificación, como decía, lo más al dedillo posible, ¿vale? Está muy pensada, parece que a priori abruma mucho, como decir, pues son muchos temas. Bueno, sí, pero al final también pensamos un poco en un opositor a tiempo completo, ¿vale? Obviamente después cada uno tiene que plantear sus circunstancias, pero yo, para el que está empezando y está perdido, le diría que siguiese la planificación, está muy pensada, las instrucciones, todo el tema de me lo descargo, lo leo, lo miro, hago los supuestos. Yo seguiría mucho o me vería muy obligada a todo lo que estamos planteando que lo hiciese, ¿vale? Porque está realmente pensado para poder llegar a los ejercicios oficiales con garantías. Entonces, mi recomendación es seguir la planificación y todo aquello que aparece en esta planificación, todos los recursos de los que dispone, que los utilice y que los aproveche, ¿vale? Todo lo que forma parte del curso, que es muy amplio, que lo aproveche. Y que nos sigan, es decir, que es lo que os digo. Si planteamos, por ejemplo, lo que os digo, pues un formulario de tutorías que intentéis plantear vuestras dudas, porque al final os va a ayudar. Si nosotros planteamos unos supuestos al mes, no van a ser 50, es decir, van a ser un número lógico. Entonces, que los hagáis, que nos lo mandéis, que nosotros lo corrijamos, que intentéis hacer simulacros. Yo creo que mantenerse todo el rato como con una preparación como, entre comillas, intensa no, pero sí, como todo el rato a tope. Al final vamos a llegar de hoy, mayo, hasta febrero del año que viene, ¿vale? Con garantías, ¿eh? Después habrá quien considere que prefiere, pues eso, ir al primero, que a ver si se lo guarda la nota, y ir después al segundo. Bueno, ahí después ya opción de cada uno. Pero bueno, yo seguiría nuestra planificación y la preparación tal y como la planteamos. Vale, pues muchísimas gracias por la exposición, Marta, por contarnos cómo debemos organizarnos a un año vista para sacarnos agentes de Hacienda. Nada, gracias a vosotros. Espero que me haya explicado bien, espero que os sirva mucho esta planificación y repito, cualquier duda que tengáis, todos aquellos que, que nos hagáis llegar por cualquiera de las vías de las que disponemos, las dudas que tengáis, si no las planteáis ahora o si una vez viendo la planificación os surgen dudas, que como siempre intentaremos contestarlas con la mayor brevedad posible. Perfecto, pues todos los que nos estáis viendo, muchísimas gracias por estar aquí y nada, nuestra mayor recomendación es que el mejor momento para poneros a estudiar, vemos muy lejos ese examen bueno, vamos a hablar de mayo 2027, aunque no sabemos la fecha, pero pronto llega y cuanto antes empecéis, más tiempo tendréis para repasar,
Entonces, ese es nuestro mayor consejo, chicos y chicas. Que tengáis muy buen día.